ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido. Hay conversaciones que alivian y sanan. Salud mental en Ciudadano ADN. Un espacio de conversación con especialistas para ayudarte a mejorar tu bienestar emocional. Con Sandra Ceballos y Cristian Arcos. Hace algunos días probablemente ustedes vieron muy viralizado un mensaje que Nerea Dugarte dio el año 2019, si no me equivoco, ella me lo corregirá, y que hoy día va a inspirar de alguna manera la conversación también en nuestro lunes de salud mental a propósito de cómo en el día a día muchas veces nos puede definir en nuestro quehacer dónde nacimos, de dónde vivimos, el contexto en el que estamos, pero donde muchas veces también olvidamos que aquello es un punto súper importante para exigirle a las personas, para pretender que las personas cumplan con ciertos estándares y un largo etcétera. Nerea está con nosotros. ¿Cómo estás, Nerea? Bienvenida. Hola, muchas Nerea. gracias. Bien, muchas gracias. Hola. Oye, primero, ¿qué te llevó a repostear aquello? Fue el 2019, ¿no? Fue en el 2019, sí, en Icare, que era un contexto que era evidente que un discurso así iba a ser incómodo, así que a mí me gusta bastante incomodar en contextos así. Y estaba aprovechando, en ese momento estaba la ministra de ese tiempo, de la mujer y harta gente. Así que fue como, ya, hay que partir con esta declaración de privilegios. Y sabes que es algo que además no es muy común, porque uno tiende a hablar como de los sectores vulnerables, la gente que ha tenido la vida difícil y un largo etcétera, pero tú hiciste tu recorrido dando cuenta de las facilidades que te llevaron a el lugar en el que estás hoy día, que no quiere decir y no determina tampoco si uno va a ser un buen, un mal profesional, un buen o una mala persona, pero que sí te ayuda a hacer un camino que es súper relevante para poder desarrollarse, ¿no? Absolutamente, pues, o sea, es que era necesario ponerlo en contextos de privilegio, como el evidenciar que tenías una cancha ganada simplemente por el lugar donde naciste, en Chile, por lo menos. Y como invisibilizarlo es, al final, ser cómplice un poco de este sistema desigual en el que vivimos, que evidentemente afecta las oportunidades de las personas. Nerea, lo hiciste en el 2019, Sí. lo vimos ahora y es como que lo hubiera hecho el día anterior, con matices, por supuesto. ¿Cómo lo ves tú en ese sentido, no? Como en comparación al 2019, o sea, sigo manteniendo lo mismo, igual siempre es una postura que he tenido, sobre todo yo que me muevo en contextos de activismo feminista, políticos y cosas así, donde creo que es muy relevante como poner sobre la mesa ese tema, como el de la meritocracia y el de los privilegios en relación a cómo uno se va desenvolviendo en la vida, que efectivamente, como tú decías, no tiene que ver con que se haya una floja y no hayas hecho nada, sino que sumado a, obviamente, esfuerzo, pero bastante distinto. O sea, uno parte en un lugar completamente distinto a una persona que no ha tenido esos privilegios. O sea, claramente, y son distintos niveles también, pero uno tuvo la suerte, por ejemplo, no sé, de un ejemplo tan burdo como haber podido acceder a la educación superior. Exacto. O poder haber estudiado y tener un café caliente, un plato de comida con gente que tiene que trabajar y estudiar, o con gente que simplemente no puede seguir estudiando, por ejemplo. Exacto, ¿no? Se demoran 3 horas en llegar a la pega y no ven a los hijos. Y tienen trabajos donde no los tratan bien muchas veces. Y tienen más de un trabajo. Más de un trabajo también, que no debería ser. Pero sí, de todas maneras. Y socialmente hemos cambiado, perdón, solo para complementar eso. Socialmente, tú lo que te decía Cristian, en el fondo, ¿has visto un cambio de nosotros como sociedad? Yo creo que no. O sea, no hay mucho avance, y sobre todo actualmente, que se ve evidentemente bastante tema de privilegios puestos sobre la mesa sin ninguna vergüenza. Entonces yo creo que se hizo bastante más evidente y visible el hecho que los privilegios sí te nublan la empatía. Y cuando se utiliza, ¿no? Y a veces se utiliza con mucha frecuencia, y yo creo que el término incluso puede estar hasta manoseado, pero te lo pregunto, el tema de la meritocracia, ¿no? Uh-huh. Se utiliza a un nivel que hasta el altura yo ya me pierdo a qué se refieren, así como dependiendo de quién venga me trato de encajonar ahí en una definición o interpretar lo que dice. ¿Cómo ves tú eso, ¿no? Del concepto de la meritocracia? O sea, en el fondo, más allá que como definición conceptual, sí, claro. Es como el creer que a través de tus méritos personales vas a salir adelante en la vida. Uh-huh.
¿cierto? Y que obviamente está ese discurso en muchos medios, en muchos programas políticos y en discursos políticos. Seguro, también. sí, todo el rato. Donde En las efectivamente, campañas, claro, y que también es un problema es un tema súper individualista, como el creer que tú solo vas a tener, y sin duda hay personas que lo han logrado, ¿cierto? Que han salido adelante de situaciones de vulnerabilidad y cosas por el estilo, pero no es la mayoría, pues, no es la mayoría de la gente. O sea, sí depende de los privilegios con los que naciste en Chile. Y si es colectivo también. Y si es colectivo también, claro, evidentemente. Sí, a veces más, a veces menos, pero lo que tú dices es súper importante y coincido. Este fomento, porque como un fomento, una promoción del individuo como tal. Yo puedo hacer todo. Si tú te lo propones, eres capaz. El techo es el límite. Todas esas frases como de autoayuda que dan vueltas como el techo es el límite. Y es como, no para todas las personas. Pues si así funciona el mundo, como lamentablemente no funciona así. No es como mientras más te esfuerzas. Hay gente que se esfuerza brutalmente todos los días de su vida, como decíamos, que se demoran en llegar al trabajo, que tienen 2 trabajos, que no ven a sus hijos, que no tienen para una comida caliente al día. Y evidentemente eso no tiene que ver con su mérito, porque el mérito lo tienen. Y no tienen necesariamente los logros que quisieran tampoco. Exacto. Sí. Ahí como sociedad tú mencionabas el tema de la empatía. Para la época de la pandemia, todos los primeros meses decíamos, no, esto nos va a enseñar y vamos a ser más empáticos. 2 doritos después, como se dice en buen chileno, y por hoy después estamos igual o peor. Sí. ¿Y ahí qué pasa? Porque tú también mencionabas que es difícil como que reconocer desde el privilegio que existe la empatía, que es necesario. Se criticó mucho en hartas épocas a las autoridades, por ejemplo, por vivir en una burbuja. ¿Por qué no miramos? ¿Nos da miedo mirar la diferencia? ¿Preferimos pensar que no existe para no tener que hacernos cargo? ¿Por dónde irá? Yo creo que tiene que ver con eso. Hay un concepto que se llama pasividad moral, que tiene que ver con el saber que existen injusticias, pero mejor o me da miedo enfrentarla, o me parece, o apatía social, o simplemente creer que lo va a hacer otra persona. O sea, que alguien más se va a hacer cargo de este problema, ¿cachai? Entonces, obvio que claro, como desde ese lugar hay mucha gente que no se hace cargo, como seamos neutrales ante las injusticias, ¿cierto? Y la neutralidad pasa a ser como un concepto valorado, cuando al final ser neutro en las injusticias es mirar para el lado y creer que a ti nunca te va a pasar y por lo tanto yo no me implico en esto. Claro. Y desde la óptica, la mirada desde las personas privilegiadas, digamos, ¿no? ¿Cómo ves eso mismo también? ¿Cómo asumir aquello de, bueno, una persona que puede nacer, estoy llegándolo muy al estereotipo quizás, pero en un lugar privilegiado, económicamente privilegiado, educación privilegiada, pero claro, obviamente es lo que le tocó, ¿no? Sí, ¿Qué es lo que haces a partir de ahí, me imagino, ¿no? ¿Qué es lo que haces con eso? O sea, bueno, yo creo que existe la libertad de que cada uno puede hacer lo que quiera, pero yo creo que cuando te pega un poco la conciencia, cuando llega ese momento en el que te das cuenta de que tú tienes privilegios y hay otras personas que no tienen ninguno, te pasa algo, pues te dan ganas de hacer algo, quieres implicarte en hacer una diferencia, que es un poco lo que me pasó a mí, pero no necesariamente a todo el mundo le pasa. No, pues. Claro. No, seguro Sí. que sí. Bueno, y de hecho se usan mucho las caricaturas, porque uno cuando piensa así como, no sé, una persona que a lo mejor tiene unos grados de privilegio, pero también tiene la educación, la formación, la mirada, el instinto personal, llámelo, la búsqueda, como uno quiera, de tener conciencia social, ya como que también está manoseado el concepto de tener conciencia social. Si tú dices algo que te acerque a eso, no, tú eres comunista, no, tú eres no sé qué. Po. O la persona que tiene educación y que tiene privilegio y que trabaja por los demás, no, estos son los niñitos que en las campañas de invierno se van a techo, a desafío, no sé qué, o a bajistas. Claro. ¿Qué hacemos eso? Bajista, ¿Cierto? Sale mucho en el video, pues en los comentarios, como... Sale, sí. O sea, cuando empezaron a clasificarme políticamente, empezó a salir eso. Ese concepto como para ridiculizarlo. Sí. Y porque me imagino que somos buenos para las etiquetas, ¿no? Como algo que no está dentro de un cajón. O sea, a mí siempre me ha pasado mucho en los contextos que me he movido que de primera instancia hay un prejuicio, como Seguro que sí. por ser cuica, ¿cierto? Como el típico concepto. Pero bueno, yo lo asumo, no trato, como que pasa mucho, me ha pasado como en diferentes encuentros feministas y cosas así, donde siempre tratan de buscarlo por lo que he sufrido para ponerlo sobre la mesa para así equiparar un poco opresiones, ¿cierto? Como, no, yo tuve una infancia así,
sí, no, a mí me pasó esto, no, yo fui tal, como diferentes cosas, como que se comparan opresiones o compiten opresiones con el fin de sentirse un poco mejor. Pero yo creo que tenerlas como conscientes está bien, pues, porque en el fondo son distintas opresiones y no podías estar comparándote con una persona que ha vivido vulneraciones históricas y opresiones históricas en todos los aspectos de su vida. Exacto. Ahora, eso también es en casos que son súper graves y todo, pero hay otros casos en que también la gente como que se pone muy fundamentalista y es como, no, pero es que tú no lo has vivido, entonces no lo vas a entender. Oye, pero puedo tener la capacidad de tratar de empatizar contigo y entender en cierta medida a lo mejor y poder estar ahí, acompañarte, apoyarte, ayudarte, como sea, ¿no? Sí, de todas maneras. O sea, pero claro, no lo vas a entender. Es como, a mí, no sé, cuando hablamos como de mujeres, opresiones de mujeres, obviamente que no es lo mismo ser una mujer hetero, blanca, cis, que ser una mujer negra, lesbiana, pues. Claro. ¿Cachai? Como evidentemente que van a vivir situaciones completamente distintas y invisibilizar esas diferencias y esas desigualdades por las que pasan algunas mujeres, obviamente que es invisibilizar la desigualdad social y hacer eso es como, de cierta forma, cimentar un espacio, un contexto que no está bien, que no podemos ver con la misma óptica, que no es igual. Claro. Mira, de hecho, qué interesante cómo se abren los debates en las conversaciones. Nos escribe Débora Torres, una auditora, y dice, ¿podríamos aclarar qué es ser privilegiado? Estamos escuchando en la oficina y armamos debate. Me encanta esto. Bueno. Sí. Igual pueden ver el video si quieren, se pueden meter a mis redes sociales para que entiendan bien el contexto, pero... O sea, que ser privilegiado es nacer con ciertas garantías, por así decirlo, que estáis mucho más avanzados en la cancha social, por así decirlo. Como, no sé, yo en ese video hablo de que efectivamente soy rubia, soy blanca, ¿cierto? Y eso, en una clínica. Nací en una clínica privada, mi mamá nunca tuvo que compartir pieza con nadie, que no lo digo desde un mal sentido, sino que lo digo como cuáles fueron las diferencias que efectivamente existen y que marcan espacios como diferentes. Claro. Que tuve un auto a los 18, que viajé a Disney a los 9 años, viajé a Europa, no sé, no me acuerdo qué decía ahí a qué edad, a los 17, ya se me olvidó, ya estoy mucho más vieja que en ese video. Pero en el fondo habían muchas cosas, me regalaron un postítulo para mi cumpleaños, como cosas que efectivamente hay gente que tiene que esforzarse muchísimo más por tener, claro. Y yo en mi caso no me esforcé, me llegó, tuve la suerte de que existiera porque mis papás evidentemente se esforzaron en la vida, obvio que tampoco es gratuito como que nadie haya estudiado, sino no soy tampoco claro. Como la aristocracia, pero en el fondo esos son los privilegios, claro. Como el tener ciertas garantías que permiten que tu avance sea muchísimo más rápido, muchísimo mayor, contactos sociales, como que al final también eso es como el capital social. Igual yo soy Viña Marina, no tenía tanto capital social en Santiago, pero se hace más fácil cuando tienes claro, los privilegios. Obvio. Entonces eso obvio que facilita los espacios. Y además que al hablar de privilegio, decir uno a lo mejor no está ninguneando a la gente que a lo mejor trabajó, se sacó la mugre, le dio vuelta al partido a la vida, como se dice por ahí, y hoy día tiene un montón de beneficios como tener un auto, tener casa Exacto. propia, aunque no tenga un origen, porque eso también se valora y es una realidad. De todas maneras. Pero estamos pensando en el contexto también, en el escenario, en un Chile donde la desigualdad es tremenda, donde el 1% concentra la mayoría de las riquezas, Exacto. donde el sueldo mínimo ahora ha aumentado en los últimos años, pero el promedio de ganancia para la gran mayoría de este país no alcanza los 500.000 pesos. Uh-huh. Entonces estamos hablando de un escenario que es complejo y donde por algo se notan más los privilegios y definen de muchas maneras, ¿no? De todas maneras, sí, absolutamente. Y obvio que también define como aludiendo al contexto de esta entrevista en la salud mental. Claro. O sea, no estamos, yo no voy a decir que las personas que tienen más privilegios no tienen problemas de salud mental, porque ni siquiera en mi caso es así, como he tenido depre, he tenido miles de cosas, pero en el fondo sí hay una garantía de dónde te puedes atender, de que no tienes que esperar en un COSAM 11 meses para que te atienda un psicólogo o un psiquiatra, que tienes puedes acceso, comprar los medicamentos, puedes comprar los fármacos en la farmacia, y te puedes comprar fármacos que son mucho mejores que los que te dan también a veces en la atención pública, que se sabe, ¿cierto?
¿cierto? Como son cosas distintas y que evidentemente impactan en la salud mental. O sea, la salud mental está determinada por las condiciones de vida, ¿cierto? Hay problemas estructurales, no podemos decir que la salud mental está solo determinada por mis problemas personales y lo que me pasa en mis redes más próximas. Hay un contexto sociopolítico y económico que determina evidentemente mi salud mental. Lo que pasa que también hay gente y hay personas que no se dan cuenta que incluso a veces pensar, tener, como yo digo, pajas mentales, como onanismo cognitivo, por así decirlo, es un privilegio. Pues si hay gente que no alcanza ni a pensar porque no está todo el día arriba de la máquina y a veces también eso te lleva a también tener problemas de salud mental, pues darle mucha vuelta a las cosas. Y eso sucede mucho. O sea, mujeres que tienen todos los privilegios del mundo, o hombres también, y que yo las atiendo en la consulta porque efectivamente están muy desilusionadas de su vida, no es la vida que quisieron, a pesar de tener todo, no son felices. Claro. Pierde el sentido muchas veces, claro, hay harto en torno al sentido de la vida, como ¿qué estoy haciendo aquí? Que es una pregunta bien existencial por lo demás, pero... Te escribe Natalia, ¿no? Te agradece, dice muy simpática la entrevistada, lo explica de manera muy clara, se agradece su aporte también. Te quería preguntar por el caso al revés, ¿no? Cuando esos privilegios no están, cuando de pronto uno ve que la cosa no más allá del esfuerzo va a ser muy difícil que cambie, ¿cómo mantener esto, ¿no? Porque claro, si de pronto uno se queja y la primera, o lo pone sobre el relieve y el primer comentario es que uno es un resentido y qué sé yo, me lo dicen cada 3 horas. Sí. Me importa 3 pepinos, pero lo dicen. Pero ¿cómo manejarlo, digo, desde el punto de vista individual, pero también social, ¿no? Porque también hay un tema de discurso hacia nuestros padres, hacia nuestros hijos también, de decir, ¿sabes qué? El esfuerzo y todo eso. Pero en una de esas no se da también, po. Sí, po. O sea, yo creo que evidentemente tiene que ver con garantías sociales establecidas en políticas públicas que garantizan ciertos desde de la vida de las personas, ¿cierto? Que hoy día estamos viendo que se están cortando incluso cuando deberían estar manteniéndose o ampliándose o facilitando los accesos. O sea, hoy día en la mañana vi que había aumentado como 91% más caro de la canasta familiar, como tú decís. ¿Cómo va a vivir la gente que tú decías como que apenas llega el sueldo mínimo? ¿Cómo va a pagar estas cosas? Que el huevo va a llegar a 500 pesos, como un huevo 500 pesos, es broma, como no se puede vivir así, ¿cachai? Entonces tú dices como se supone que deberíamos estar creciendo en espacios donde se faciliten puentes, por así decirlo, en diferentes accesos. Pero no está existiendo. Pues, yo no sé tampoco si poder individualizarlo en los padres, ponte tú, como pasa mucho también como en responsabilizar a los padres de muchas cosas de las que uno ve en salud mental, ¿cierto? Como los responsables son los padres. Claro. Pero los niños no viven en un búnker, encerrados, sin acceso a redes sociales, sin acceso a entender la realidad, sin acceso a ver lo que está pasando, y todo eso incide en la construcción de la salud mental y de la identidad. Entonces a veces nos tiramos encima mucha responsabilización los padres en relación a lo que son nuestros hijos, y no tenemos toda la responsabilidad porque no podemos hacer más con lo que tenemos. Están los profes, están los compañeros de curso, están las redes sociales. Los entornos, claro. Entonces todo eso evidentemente apunta a una sensación de desesperanza, a una sensación de injusticia, y hay otros que les resbala, que también existen. O hay quienes se sienten atacados. Estamos conversando con Nerea Ugarte, psicóloga, activista, además, porque hay que decirlo, que cuando uno plantea alguna idea, piensa, ya están atacando, no sé, al gobierno de turno, o están atacando a X autoridad que tiene un proyecto de ley, y es como, no. No siempre es así, o sea, muchas veces sí, pero otras tantas no. Es simplemente tratar de poner el ojo en lo que le está pasando a la gente con la que uno habita todo el día. Si uno no está solo, como tú mencionabas, ¿no? Uno además tiene compañeros de trabajo, puedes ver los problemas que tienen tus compañeras de trabajo, trabajan otras personas en tu entorno, vives en un lugar que puede ser un condominio, una casa, tenés vecinos, conserje, un largo etcétera. Exacto, sí, de todas maneras. ¿Cómo hacemos para ver a esas personas? O sea, yo creo que hay espacios y hay lugares donde se da muchísimo más este tema como de la comunidad, por así decirlo, y que claramente debería ser algo que se fomente colectivamente. Yo creo que de hecho se da mucho más en espacios vulnerados que en espacios privilegiados. La gente en espacios privilegiados vive en su burbuja y el tema, por ejemplo, de los vecinos o algo así no existe, ¿no? Hay como una activación social donde estén permanentemente preocupados de qué le pasa a la vecina a la esquina que no sale de la casa en una semana,
cosas por el estilo. Pero yo creo que eso es algo que sin duda debería fortalecerse, porque está comprobado científicamente que la salud mental mejora en espacios de comunidad, en espacios colectivos, en lugares donde hay un tejido social que permite que las personas sientan que no están solas. Incluso en sus injusticias, si al final tú pensás, yo pienso mucho en las colectivas feministas, por ejemplo, se organizan en torno también a sus dolores, ¿cierto? La organización tiene que ver con dónde me aprieta el zapato a mí y dónde encuentro gente que le aprieta el zapato igual que a mí, y así puedo colectivizarme y sentir que no estoy sola y encontrar a otra persona que le pase lo mismo. Ponte tú en contextos de violencia sexual. Es súper relevante. Yo lo he hecho mucho con mis pacientes, que al final las contacto por WhatsApp y les digo, ya, yo me salgo de este chat y contacto a 3, 4 pacientes, cosa de que ellas puedan hablar entre ellas y armar su espacio comunitario en relación a las vivencias que tuvieron. Porque yo puedo entenderlas como mujer. Yo creo que no existe ni una mujer que no vivió alguna violencia sexual en su vida, de alguna forma, de algún tipo. Todas hemos vivido acoso callejero, un sinfín de tipos de violencia. Pero poder conversarlo con alguien que ha vivido lo mismo que tú, que te drogaron, que tu vaso en un carrete fue intervenido con drogas, ¿cachai? Y poder hablar de eso con otra mujer, porque da vergüenza, da culpa, da sensación de que tuve la responsabilidad yo por no haber hecho algo, por haber tomado un vaso sin darme cuenta, y un sinfín de cosas que tienen que ver con la sociedad que vivimos. Con la que nos criaron, obviamente. Con la que culpabiliza a la víctima muchas veces de esas situaciones. Entonces, poder colectivizar esas experiencias, un poco en el concepto que usamos en la rebelión del cuerpo, es desprivatizar la experiencia, poner tu dolor, tu malestar en un espacio público. Y en el momento en que eso se hace en un espacio público, genera identificación social. Y cuando genera identificación social, permite que las personas se organicen en torno a ese dolor. Y organizarse en torno al dolor, obviamente que permite colectivizar experiencias, incluso incidir en políticas públicas. Y lo vemos también en el cáncer, en un sinfín de prácticas que al final son organizaciones que han partido porque a una persona le pasó algo. Y un montón de leyes que tenemos en este país. Sí, po. La ley Cari, la ley Gabriela. Y que han sido parte de la movilización social. Exactamente. A ver, es que hay varios mensajes. Mira, Alejandra dice, capital social es principal, no solo económico, sino contactos en Latinoamérica al menos. No hay mérito, dice ella. Puede ser muy culta y preparada, puede ser muy capaz, pero sin contactos oportunos no avanzas en ningún campo, dice Alejandra. Y Cristian pone un ejemplo, él escribe desde Sarasota, en Estados Unidos, dice, muy buena conversación, no vengo de privilegios, pero me vine a vivir a Estados Unidos con mi esposa e hija. A los 41 años siento que el cambio ha sido bueno, pero mi punto es la oportunidad de mi hija de desarrollar otro idioma, poder viajar y conocer algo que no tiene precio, y él le da a esto un valor intangible, a propósito de también privilegios que van de pronto por ese lado, ¿no? Claro, como por migrar a un espacio donde te vaya mejor, así es. Y donde hay una cultura muy distinta. Pues eso. Una cultura muy distinta, donde la desigualdad no es como algo como acá, que tan grande, que es impresionante. Como, o sea, no te preguntan, ¿de qué colegio erí? Claro, ¿de qué colegio saliste? Exacto. Sí, ¿o dónde estudiaste? Exacto. Sí, yo creo que hay muchos temas de migración que tienen que ver con esa sensación de haber avanzado a propósito de que los contextos son distintos, pues, y que existe menor clasismo, que acá es brutal, y hartas otras cosas de opresiones que están más naturalizadas, o sea, no naturalizadas, pero no están puestas sobre la mesa de una manera tan explícita como acá. Eso es súper relevante tenerlo claro, porque claro, cuando uno cambia de contexto, la cosa se da vuelta, y muchos tienen que ver con que se van por un esfuerzo y un largo etcétera. No todos se van working holiday, digamos, básicamente porque pueden. Rafa también nos escribe desde Australia, mira. Nos dice, genial la conversación, vi el video, me identifico mucho con el tema de ser un suertudo por haber tenido acceso a mi presente. Lo más valorable es que tú tengas la conciencia de detenerte y mirar alrededor y visibilizar que eres una excepción. Abrazo y gracias, dice, por la entrevista y por el video. Eso es lo que no se hace usualmente, ¿no? De todas maneras. Nos cuesta detenernos y mirar. Es que es incómodo, si yo creo que vuelvo al inicio de la conversación. De hecho, esa charla yo la parto diciendo que yo vengo a hablar temas incómodos. Y que vengo a incomodar a todas las personas que están ahí. Y eso también no nos gusta, es verdad. Cuando uno de repente dice las cosas a la cara, también es como, ay, qué desubicada, o cómo. No te estoy insultando, te estoy diciendo las cosas. Y de hecho ni siquiera estoy hablando de ti, estoy hablando de mí. Sí, pues, tal cual. Pero pasa mucho que sí, pues que es incómodo. A mí me toca, ponte tú en marzo, que es el mes de la mujer, hacer muchas charlas en empresas, que a veces eso se critica mucho desde el feminismo también, como, ay, porque una feminista va a hacer charla a una empresa. Y es como, hay espacios donde incomodar genera
genera cambios que son, no voy a decir estructurales, pero sí que las personas quedan pensando y diciendo como chuta, esto es real, como esta diferencia, esta opresión, esta discriminación es real, existe, y quiero hacer algo para que deje de existir, por lo menos en mi entorno cercano. Entonces es bueno ir a lugares donde a veces es incómodo, porque uno se sienta en espacios feministas, por ejemplo, y no es incómodo. No, porque le hablas finalmente a tu propio grupo. Le hablas a tu propio grupo. Romper, ¿no? Entonces, claro, salir de ese lugar es incómodo. Es difícil, sí, ¿no? Y además que si nos hemos acostumbrado en el último tiempo y hemos evolucionado y avanzado a mirar con perspectiva de género, nos falta mucho, pero vamos para allá. Avanzar y mirar ojalá con perspectiva de infancia, lo mencionábamos el otro día, ¿no? Deberíamos incorporar una perspectiva que sea como colaborativa, de comunidad también, ¿no? Y no es ni un pecado, todo lo contrario. De todas maneras, o sea, de hecho la definición de perspectiva de género nos sirve para entender cómo armar políticas públicas en situaciones muy desiguales. O sea, lo que básicamente expone la perspectiva de género, que también hay gente que la confunde, hay gente que no tiene idea de lo que es, que incluso trabaja con perspectiva de género, es entender que habitar el mundo siendo mujer y siendo hombre es completamente distinto. Exacto. Y las intervenciones que hagamos, ya sean políticas públicas, programas de intervención social, psicoterapia, tiene que incorporar esas diferencias en la manera en la que se hacen las prácticas sociales. Entonces, incorporar las diferencias y entender que existen, no hacer como que no existieran, porque cuando uno hace como que no existieran, de cierta manera homogenizamos las diferencias, y no las podemos homogenizar porque existen. Entonces, hacernos los locos con que no existen es irresponsable. Sí. No, y la única forma de avanzar en la vida al final es hacerse cargo de uno mismo, y nos cuesta a veces. Eso de mirarse en el espejo, ¿no? Sí. Es difícil, pero hay que empezar a hacerlo, no nos queda de otra. Nerea Ugarte, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por la conversación, y recordamos que este capítulo va a quedar disponible como todos, por supuesto, en nuestras plataformas también para que lo revisen. Gracias. Muchas gracias. Salud Mental en Ciudadano ADN está disponible en adn.cl, sección podcast y Spotify. Escúchalo cada semana. Comenta, comparte este podcast y mejora tu salud mental y la de tus cercanos.